con gusto a David Saucedo, consultor en seguridad pública. Buenas tardes, David, gracias por la comunicación. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto saludarte a ti, la auditoría, a tus órdenes. Muchísimas gracias, David. Agradezco que te comuniques con nosotros. Hay muchas cifras, muchas mediciones respecto a la inseguridad en el país, pero sea como sea, hoy con datos oficiales sabemos que tenemos el sexenio más violento de la historia y estamos ya, digan lo que digan, en la carrera electoral. Quien pretenda ser y gobernar este país se enfrentará con un problema mayúsculo. Sí, en efecto, el tema de la inseguridad es un tema que preocupa a la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, se ha dado una paradoja en los últimos procesos electorales. Aunque tenemos cifras que nos indican que la inseguridad se mantiene muy alta en distintas regiones del país, lo cierto es que en los procesos electorales, la mayoría de los candidatos del gobierno, es decir, del partido del presidente de Morena, se han alzado con la victoria. Estamos frente a una situación de paradoja. Por un lado, los candidatos de Morena y actuales gobernadores se beneficiaron al construir un discurso de mal desempeño de los gobiernos locales con relación al tema de la inseguridad. Gracias a eso se dio la transición en varios estados del país. Es decir, pareciera que la inseguridad, al menos en el plano político electoral, está beneficiando al presidente. Puede ser que académicos, defensores de derechos humanos, medios de comunicación, incluso algunos países extranjeros como los Estados Unidos, la Embajada Americana, destacadamente la DEA, pudieran estar inconformes con el desempeño de México en el plano del combate al crimen organizado. Sin embargo, en un terreno totalmente pragmático, lo que vemos es que el partido del presidente se ha beneficiado de este clima de inseguridad. A pesar de que los candidatos en su momento plantearon como candidatos y ahora gobernadores un objetivo prioritario, llevar la paz a sus respectivos estados, esto no ha ocurrido en entidades como Colima, Michoacán, Zacatecas, en donde se dio la transición política, pero que siguen teniendo una tasa muy alta de homicidios o siguen estando en los primeros lugares de homicidio de policías. Es decir, aunque un segmento del Círculo Rojo y un segmento amplio de la ciudadanía se preocupa por el tema de la seguridad, desde el punto de vista político-electoral, lo cierto es que la inseguridad ha beneficiado al partido del presidente. Me llama la atención esto que nos comentas porque me parecería que una promesa de llevar la seguridad al país en 6 meses debería de ser un enorme peso sobre las espaldas de quien vaya a ser candidato o candidata de Morena para gobernar este país, pero aparentemente esto no está siendo de esta forma. En efecto, esto no va a durar toda la vida. Si bien es cierto que los exgobernadores del PRI y los exgobernadores del PAN se vieron erosionada su base electoral debido al clima de inseguridad y que los candidatos y ahora gobernadores de Morena se beneficiaron de esta coyuntura, a la larga los propios gobernadores de Morena van a empezar a sentir los efectos de un reclamo ciudadano frente al tema de la inseguridad. Lo estamos viendo con Alfonso Durazo en su estado natal, incluso donde él, como tú recordarás, fue secretario de Seguridad Pública Federal. Lo estamos viendo con la gobernadora Evelyn Salgado en Guerrero, por supuesto con David Monreal en Zacatecas, con Alfredo Ramírez Bedoya en Michoacán. Todos los gobernadores que en su momento lanzaron críticas muy contundentes y, por cierto, justas en contra del mal desempeño de los gobernadores de oposición. Ahora ellos mismos están viviendo esta coyuntura, esta situación. Así que se va a dar una transición, no sé en qué momento, pero en algún momento, en alguna coyuntura, los electores van a empezar a cobrarle la factura a los gobernadores de Morena por no resolver el problema de la inseguridad. Esto quizás se traslade al plano federal, pero por el momento el presidente sigue teniendo altos niveles de aceptación en casi todas las encuestas que conocemos. Por el momento la inseguridad sí es un tema que preocupa a los ciudadanos, pero no es un tema que esté mermando electoralmente a Morena. Estamos a punto de llegar a un proceso federal y para la oposición la inseguridad, estos altísimos niveles de inseguridad en diferentes rubros, es casi un regalo para poder atacar a los contrincantes que sean del partido oficial, pero si resultaran ganadores, pues se llevan la rifa del tigre porque es un problema mayúsculo que tendrían que enfrentar también. Sí, y hay que tomar en cuenta un factor adicional. Está perfectamente documentado que en algunas elecciones locales participó el crimen organizado de manera activa, apoyando a contendientes o amedrentando candidatos o, en su caso, asesinando a uno de ellos. Esto fue, por regla general, para todos los partidos. Hay indicios de que el Cártel Jalisco Nueva Generación apoyó al Partido de Acción Nacional en las elecciones de Aguascalientes. Se documentó en la prensa de manera muy fehaciente que
el cártel de Sinaloa respaldó a candidaturas de candidatos a gobernador en estados como Sinaloa o Michoacán. Es decir, pareciera que el narco también está en campaña y sí toma un papel importante en los procesos electorales por venir en México. El próximo año tendremos elecciones federales, además de elecciones en algunos estados también. ¿Qué tanto tradicionalmente ha influido a la hora de una votación de esta magnitud el tema de la inseguridad en los votantes? Bueno, influye de tres maneras. En algunos estados del país, cuando hay un clima de inseguridad, lo que provoca es una reducción de la participación. Eso es lo que hemos visto en estados como Oaxaca. Si existen eventos de alto impacto durante la jornada electoral o previos a la jornada electoral, normalmente la tasa de abstención se incrementa y esto beneficia a los partidos que tengan las mejores estructuras de movilización. Por otro lado, también tenemos a la participación, como mencionaba hace un momento, del narco con el acarreo de votantes o el financiamiento que inyectan a ciertas campañas para poder hacerse del voto popular. Y finalmente tenemos la expresión más ruda, más cruda de la participación del crimen organizado en las campañas con las amenazas e incluso el asesinato de candidatos a cargos de elección popular que no son de su agrado. En procesos electorales anteriores dimos cuenta de asesinato de muchos candidatos o aspirantes a cargos de elección popular. Es una realidad que tristemente parecería que podría regresar en los siguientes procesos. Hay muchos cargos en juego. Yo lo doy por un hecho debido a que los grupos de macrocriminalidad, como el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, pero también cárteles medianos como el cártel del Noreste o cárteles unidos de Michoacán, tienen participación en los procesos electorales porque les interesa crear anillos de protección política y anillos de protección policial para sus actividades criminales. Se disputan estos grupos de crimen organizado los mercados locales de narcomenudeo y también las rutas de trasiego a los Estados Unidos. De ahí que requieran forzosamente que las autoridades electas jueguen un papel y a su favor en las distintas regiones del país en donde operan. Así que me parece lamentable en efecto, pero es una realidad que en las elecciones del 2024, en las 9 elecciones estatales y en la elección federal, sin ninguna duda, habrá participación de los distintos jefes de plaza de los grupos de crimen organizado en el proceso electoral. Estaremos muy atentos entonces, David, a estos temas. Esperemos que este pronóstico no se cumpla por el bien de todos. Sin embargo, también habrá que dar cuenta de todos los hechos que vayan ocurriendo. Te agradezco mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias, David Saucedo, especialista en seguridad.